Buenas tardes, chicos. Soy Valeria Novoa del comité organizador de CEPAIS y este día vamos a tener una charla sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. El ponente de esta charla es el doctor Félix Medina, quien es cardiólogo de medicina interna, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro activo de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y recuerden que al final de la charla va a haber un espacio para que hagan todas las preguntas que les haya quedado sobre el tema y que hagan responder el formulario. Ahora sí le doy pase al doctor. Muchas gracias, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias y nuevamente enormemente agradecido y honrado con la invitación que ustedes me han hecho y felicito mucho por la iniciativa. Si bien es cierto, es una hora muy incómoda y honestamente estoy extremadamente conmovido de que haya por lo menos, aparte de que de mi persona, haya más personas escuchándonos, lo cual sinceramente les agradezco sobremanera. Yo creo que la elección del punto es tremendamente importante. No piensen de que vamos a hacer una discusión de sofisticación. Yo soy cardiólogo y alguien puede pensar que vamos a hablar de las últimas tecnologías en cardiología para poder hacer justamente el mayor desafío de lo que significan las enfermedades cardiovasculares, que es la prevención. Y en realidad es frustrante porque ni los mejores aparatos, ni los espaciales, ni todo lo que ustedes puedan imaginar van a servir para este gran problema que tenemos y como ustedes se darán cuenta es extremadamente medular el problema. Entonces, la idea aquí es justamente esa, tratar de poder tener las cosas lo mejor posible y ya desde ustedes que son, muchos de ustedes imagino, por lo que se me han informado, son alumnos y eso significa que están en las primeras etapas. No tengo mayores conflictos de intereses para esta discusión. Yo he tratado de poder sumarizar como mensajes claves de lo que puede significar esta reunión, que lo haremos en los siguientes minutos. Y al respecto hemos hablado de prevención de enfermedades cardiovasculares. Hoy se habla de riesgo cardiometabólico, eso hay que grabarlo muy en la mente, es el primer mensaje. No hablamos en general de enfermedades cardiovasculares, eso es un desencadenante, un desenlace final. Sin embargo, perdón, la antesala de estas enfermedades cardiovasculares siempre es un riesgo cardiometabólico. Entonces, el desafío que tenemos hoy por hoy es justamente cómo hacemos prevención del riesgo cardiometabólico para no desencadenar en una enfermedad cardiovascular que vamos a citar. Y la segunda pregunta importantísima que tenemos que tratar de despejar es cuándo es el mejor momento. Y ahí se van a sorprender. Imagino que muchos de ustedes ya suponen cuándo es el mejor momento. Lo dejo ya a su reflexión de cada uno de ustedes que estén pensando cuándo será el mejor momento para hacer esta prevención del riesgo cardiometabólico que nos afecta tanto, no solamente a los latinos, sino al mundo entero. Esta es la agenda que vamos a desarrollar rápidamente en los siguientes minutos. Y lo primero que quiero establecer con ustedes es dar pinceladas de lo que es el impacto epidemiológico de esta entidad llamada riesgo cardiometabólico. ¿Qué sabemos al momento y qué estamos haciendo propiamente? Y el primer punto importante es esta lámina para que ustedes tengan una idea de cuánto puede significar las clásicas enfermedades cardiovasculares. Y observen ustedes que puede haber casi 500 millones de personas actualmente, una biografía del 2017 propiamente, donde se evaluó cuánta gente había con enfermedades cardiovasculares en el mundo y cuánto significaba esto de impacto en muertes, y son 20 millones. En la parte inferior de la lámina ven ustedes todos los países involucrados y si hacemos un acercamiento, esto significa mortalidad. Entonces, ¿de qué nos morimos muchas personas en el mundo? Es justamente de entidades cardiovasculares. Y ahí hay un pequeño resumen de cuáles son esas entidades: hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, arritmias como fibrilación auricular y enfermedad arterial periférica. Digamos que el grueso, el núcleo de enfermedades cardiovasculares que está matando a muchas personas y obviamente mata más que cualquier epidemia que ustedes puedan imaginar. Esta es una estadística de un solo año, ojo, no estamos hablando del acumulado, sino lo que puede pasar en un solo año. El siguiente punto de reflexión importante epidemiológico es esta lámina es del año 75, donde se veía la distribución del índice de masa corporal a nivel de todo el mundo, como ustedes ven acá. Los colores más tenues es porque están menos gorditos, los colores más intensos son porque tienen mayor índice de masa en diferentes. Y cuando pasa 30 años después, esta es la lámina. Groseramente, como ustedes ven acá, son láminas con mucha más densidad, con colores mucho más intensos, que significa que evidentemente en 3 décadas esto se ha disparado, se ha elevado en forma casi incontrolable propiamente. Ese es a nivel masculino. Y lo que puede significar a nivel femenino, en el año 75 teníamos esta figura distribuida más o menos a nivel mundial. Y como ustedes ven acá, 30 años después, vean lo que puede significar, o casi 40 pues un color más intenso. Entonces, es indudable de que este problema mayor, con un parámetro tan elemental como el índice de masa corporal, significa un crecimiento exorbitante.
El tercer punto, ya aterrizando en lo que nos interesa, porque muchos de ustedes eventualmente pueden irse a otras latitudes del mundo, pero estamos en Latinoamérica, estamos acá en Perú, ¿y cuál es la situación entre los latinos? Si ustedes observan estas curvas, que no se ven muy bien en la lámina, pero vamos a hacer un acercamiento, este es el estudio más importante que hay reportado en el Lancet de 2016, donde se evaluó las estadísticas de 200 países involucrados ahí, con 40 años de evolución de este índice de masa. Son curvas con diferentes pendientes. Si hacemos un acercamiento, vean ustedes que la parte superior es la pendiente de crecimiento de índice de masa a nivel de Latinoamérica y países del Caribe. Y cuando uno compara espeluznantemente esto con la pendiente del mundo, ¿qué es lo que ven ustedes como mensaje de sus clases de estadística o lo que saben mucho de estadística? Obviamente la pendiente es mayor y significa que estamos en crecimiento mucho mayor que el resto del mundo. Eso es lo que nos toca a nosotros los latinos desde el punto de vista de índice de masa. De manera tal que aquí hay otro mensaje clave, importante, y ojalá que a ustedes, como elementos jóvenes, cuando ya lleguen a ser profesionales exitosos, puedan cambiar esta realidad. Pero hoy por hoy, de cada 4 muertes de un paciente latino, una de ellas es debido a enfermedad cardiovascular. Ese es el impacto. 25% de las muertes anuales en América Latina es por enfermedad cardiovascular. Y no son enfermedades esotéricas, son enfermedades que detrás de ellas hay clásicos 5 factores. Uno de ellos o una combinación: tabaco, hipertensión, diabetes, colesterol y obesidad como una de las cosas más importantes. Y eso explica el grueso de enfermedades y de muerte. Estamos hablando de muerte, que no hablamos solamente que se va a sentir mal o que le va a doler algo, estamos hablando que se muere así de sencillo, sin necesidad de ningún tipo de intermedios. Cuarto punto epidemiológico que me interesa que ustedes lo graben en sus mentes para su formación es ya aterrizando en el Perú. Hemos ido del mundo, nos pasamos a Latinoamérica y ahora aterrizamos en Perú. Claro, ustedes van a decir, esta estadística no es cierta porque siempre tenemos malas estadísticas, pero vean ustedes lo que se va repitiendo a lo largo de los análisis situacionales del Perú. Y lo que ustedes ven acá, que siguen liderando como causas de mortalidad o bien las enfermedades cerebrovasculares o bien las enfermedades isquémicas miocárdicas, es decir, enfermedades vasculares. ¿Qué traduce eso? Traduce esta lámina histológica que ustedes conocen muy bien, que es un proceso aterosclerótico. Es decir, no sabemos, no sentimos, no provocamos ningún signo de alarma o síntoma de alarma, pero evolutivamente ocurre un desenlace grueso, capital, que es la complicación de la placa, y nos infartamos a nivel de miocardio, un ataque al corazón, un infarto de miocardio, muere el paciente o queda inválido. Y si esto se traslada a enfermedades, a otros lechos cerebrales y arteriales, igualmente va a ocurrir una tragedia. Eso es lo que está pasando en nuestro país desde el punto de vista de causa de mortalidad. ¿Cuál es el espectro de factores que ustedes están obligados a conocer perfectamente? Lamentablemente tenemos casi 30% de hipertensos, significa más de 5 millones. Tenemos por arriba de 1,5 millones o casi 2 millones de diabéticos, 7% de prevalencia. Por arriba de los 5 millones de obesos, con índice de masa más de 30, y una gran diversidad de problemas lipídicos, de colesterol. Todos esos agentes son agresores de nuestros vasos sanguíneos y por lo tanto van a provocar en algún momento un desenlace fatal. El quinto punto importante es el más dramático, que yo también quisiera que ustedes lo grabaran en sus mentes. Lo que les acabo de mencionar como unas espeluznantes cifras o trágicas cifras, vean ustedes en una población que es mucho más preocupante como las poblaciones infantiles. Y ese es un detalle tremendamente preocupante y mucho más dañino propiamente porque significa futuro. Y ustedes ven acá la distribución de lo que puede significar también exceso de peso según estas estadísticas en nuestro medio. Cuando uno eso lo puede simplificar y dice y lo distribuye a lo largo del tiempo, había un crecimiento y ustedes observan, si juntan un grupo etario de menos de 10 años, observarán que hay casi 30%. 30% de esta población infantil por debajo de 10 años tiene o exceso de peso por sobrepeso o obesidad cantada e indiscutible. Eso, lastimosamente y poco honrosamente, nos ubica en el tercer lugar de obesidad infantil a nivel de Latinoamérica y en el primer lugar a nivel de crecimiento de obesidad infantil. Ese es el drama que estamos viviendo y poco hacemos al respecto, o probablemente nadie sabe eso en forma mucho más categórica, son cifras más actuales. Si todo esto lo trasladamos a lo que todo el mundo habla ahora, porque ahora nadie habla de esto, ustedes se han interesado en enfermedades cardiovasculares, sin embargo, nadie habla de eso y más hablamos de COVID. ¿Cuál es el impacto de COVID con respecto a esto? Y una cosa interesante, esta es una publicación muy reciente hecha por gente de Cayetano Heredia del hospital, donde sacó la estadística de casi 400 hospitalizados de COVID.
Los pacientes hospitalarios de COVID hasta hace poco tiempo, lamentablemente, tenían una mortalidad muy alta. Aquel paciente que se interne por COVID en nuestro hospital, 1 de cada 2 morirá. Y detrás de esos pacientes internados por COVID, observen ustedes qué cosa hay como más frecuente como factor o como comorbilidad, justamente obesidad. O sea, por donde lo miren, esta obesidad implica no solamente un impacto epidemiológico a secas, sino significa grandísimo riesgo cardiovascular. Y finalmente, si uno se atiende mucho a COVID, las olas famosas, primera ola, segunda ola, hay una ola que a alguien no le pega mucho cuidado, pero es la más dramática, que son las enfermedades crónicas. Hablar mucho de COVID puede ser importante, pero si descuidamos a nuestros pacientes con enfermedades crónicas, vamos a tener mucho más mortalidad porque estos pacientes están descuidados en general. Entonces, les planteo a ustedes el panorama epidemiológico y se puede resumir sencillamente en algo muy práctico de entender. Las enfermedades cardiovasculares son extremadamente prevalentes, muy frecuentes, están matando muchos millones de personas, estamos haciendo casi muy poco por eso, y en segundo lugar, la población infantil está especialmente más afectada, no porque se muera de enfermedades cardiovasculares, porque todavía no les alcanza la edad, pero sí están cultivando lo que significa el factor mayor de riesgo como es el sobrepeso y obesidad. El segundo tema que yo quiero desarrollar muy rápidamente con ustedes es la prevención más estratégica, la más inteligente que se reporta en la literatura y desde hace muchos años, casi 70 años se sabe que eso es así. Lo que pasa es que no se practica por muchas razones, no necesariamente médicas, y es esta estrategia que llamamos prevención primordial. 4 puntos importantísimos y la primera interrogante es ¿qué significa prevención primordial? Yo sé que ustedes lo saben, pero siempre lo pregunto a médicos, a especialistas, para saber si no hay uniformidad y a veces no entienden bien. Todos sabemos que, y ustedes son testigos de eso, que la formación de nosotros lamentablemente sigue siendo en función de síntomas y signos. Es decir, el mejor alumno, el alumno más aplicado es el que se conoce todos los síntomas y sabe todas las enfermedades y acierta con ninguna dificultad qué diagnóstico tiene. Pero ese es un enfoque muy tardío porque evidentemente estamos entrenándonos para saber que estoy enfermo, para identificar una enfermedad. Sin embargo, poco hacemos por reconocer estadios pre-enfermedad, poco hacemos por reconocer gente que no tiene ningún estigma, pero ya tiene algunas condiciones de riesgo que significan que a la larga va a ser una enfermedad. Entonces, es un enfoque diferente lo que puede significar la formación médica y ojalá pudiera esto calar en muchos de ustedes para que tengan un diferente enfoque de lo que puede significar la medicina real. El siguiente punto de reflexión es este. Si ustedes ven acá estadísticamente, tienen ustedes acá 3 estrategias clásicas. La prevención secundaria, la primaria y la primordial. En la secundaria, clásicamente se habla de muchas drogas, mucha tecnología, trasplante, células madre, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó acá? El sujeto ya hizo un problema, ya se infartó, ya hizo un daño, no hay nada que hacer con ese sujeto. Va a tener un riesgo relativo disminuido, pero igual va a morir precozmente, ya perdió muchos años de sobrevida. Sin embargo, mucho esfuerzo se hace sobre esa clásica prevención secundaria. Todo lo que hago para poder evitar que no recurra, pero ya ocurrió el daño. Si yo avanzo más, saben ustedes que en salud pública muchas veces se enseña prevención primaria, y ese es un mensaje que se dice atención primaria de salud. Vayan a la atención primaria de salud. ¿Qué significa eso? Manejen a los hipertensos, manejen a los diabéticos, manejen los enfermos metabólicos adecuadamente. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdaderamente importante, interesante? Bueno, de hecho debe ser importante, pero no sé si será inteligente o será estratégico, porque ya parte de una enfermedad que tiene un curso. La hipertensión tiene un curso, el diabético tiene un curso, tiene una llamada, como ustedes conocen bien, historia natural. Ya habrá hacia dónde se va ese sujeto porque ya tuvo instalado un factor de riesgo. Indiscutiblemente, desde el punto de vista estadístico, mucho más gente podría ser beneficiada si yo actúo mucho más atrás, lo que significa prevención primordial. Es decir, atacar antes de que aparezca este factor, antes y no permito que ocurra este factor. Y obviamente, para actuar a ese nivel, tengo que hablar de pacientes de edades más tempranas. Ustedes ya están entendiendo ustedes la respuesta a la pregunta, ¿cuándo es el mejor momento? Las edades tempranas son las únicas edades propicias para poder hacer este tipo de prevención. Y lo que vamos a hablar aquí es básicamente de no estrategias sofisticadas, no aparataje, no medicina espacial o medicina pues de esas tremendamente llamativas con aparatos muy sofisticados que le llaman muy inteligente o muy sofisticada. Nada de eso, sencillamente aquí hablamos de puramente actividad, dietas y actuar precozmente. ¿Qué tan precoz? Observen la lámina que habla de inclusive poblaciones fetales. Estamos hablando de etapas de la vida muy tempranas desde la concepción.
Este es un esquema, si se quiere, propiamente puntual de conocimiento. Ahora tenemos que demostrar que esto es cierto o no es cierto, donde solamente decirlo. Finalmente, quiero mencionarles ahora que no habla, por eso les mencionaba que el término adecuado es base cardiometabólica. Al parecer, todas estas enfermedades cardiovasculares tienen una base cardiometabólica que empezó muy precozmente. Y hoy, la clasificación actual al 2020, se hablan de enfermedades crónicas con base cardiometabólica. Ese es el concepto actual que se maneja. Todas las enfermedades que ustedes puedan conocer en cardiología tienen esta base cardiometabólica, sin lugar a dudas. ¿Qué significa esto? Que hay estadios de estas enfermedades. El estadio mayor, el primer estadio es un estadio de riesgo. Yo estoy en riesgo de desarrollarla. Un segundo, estoy en pre-enfermo. Tercer lugar, ya me enfermé. Y cuarto lugar, ya no solamente me enfermé, sino que me compliqué. Y evidentemente ustedes inteligentemente dirán, ¿dónde tengo que actuar? ¿En qué nivel? Y la otra cosa que se habla es, ¿y cómo me empujo o cómo me desencadena esta evolución? Y existen los llamados impulsores, aquellos gatillos, aquellas situaciones que me van a llevar a que yo pase de un lado a otro rápidamente. Obviamente hay gatillos primarios y hay gatillos metabólicos para que yo finalmente desarrolle lo que ustedes han titulado la charla como enfermedad cardiovascular. Entonces, como ustedes ven acá, la enfermedad cardiovascular ya es el parte final. La parte inicial es identificar qué base cardiometabólica tengo yo adversa para poder desarrollar esta enfermedad cardiovascular a partir de esos impulsores o estos gatillos primarios o metabólicos. Esto no es un cuento, ya les digo, la bibliografía está citada en el JACC de hace muy pocos meses, donde se habla justamente de ese tipo de enfoque. Y esta es la clasificación. Un poco la lámina es muy densa, pero vamos a enfatizar uno de los estadios más importantes. No me interesa desarrollar medicina cardiológica muy complicada, con muchos medicamentos, con muchas cosas, porque eso no tiene una utilidad. El sujeto ya hizo daño y lamentablemente va a morir más precozmente. Y por eso que el enfoque que ahora se hace con mucha preocupación y es el más difícil de interesar y el más difícil de implementar, es tremendamente complicado convencer a la gente que cambie de conducta. Justamente es estadio 1. ¿Qué cosa es ese estadio 1? El estadio de riesgo. ¿El riesgo para qué? Para desarrollar una enfermedad crónica con base cardiometabólica. ¿Qué cosa significa eso? Hacer prevención primordial, actuar muy precozmente antes que el sujeto entre a preenfermedad. ¿Cuáles son los impulsores? Evidentemente existe un impulsor primario. ¿Cuál es ese impulsor primario? Mi genética. Si yo tengo padres, madre, diabético, hipertenso, obviamente tendré ya una base genética que me es adversa, pero no necesariamente me va a llevar ese camino. Y el otro, los impulsores primarios, que son los más difíciles, es el ambiente y la conducta. ¿Cómo cambio mi ambiente y cómo cambio mi conducta para que no sea un gatillo y ese estadio de riesgo lo promueva más y encima me haga enfermedad? Pero hay un segundo impulsor metabólico, que significa que es el más dramáticamente importante, que es este que mencionamos acá, la adiposidad. Hoy se sabe que la grasa incrementada, no hay duda que es el impulsor metabólico número 1 para que yo vaya a una entidad cardiometabólica. Estamos hablando de adiposidad en cantidad y distribución, no solamente por índice de masa, sino puede ser que no tenga un índice de masa muy alto, pero tengo una barriga prominente y eso ya me pone en condiciones adversas metabólicamente hablando. Y el segundo impulsor metabólico es justamente cualquier nivel de disglicemia. No olviden que la glucosa que antes se hablaba de que menos de 100, ahora se está peleando porque sea mucho menos, 95, 90 de glicemia en ayunas. Pero el primer signo de alarma que algo está yendo mal en tu metabolismo es que tengas una glucosa de 101, 105, 110, 120, o que ya seas un declarado diabético en general. Entonces no olviden esto. El estadio 1 es el foco de atención. Estadio 1 significa identificación de riesgo y el riesgo significa qué factor metabólico tienes. Algún grado de diglicemia o problema metabolismo de insulina o tengas algún grado de adiposidad. Cualquiera de esas condiciones te va a llevar a un desenlace muy malo. Puede que sea tu genética muy mala, pero si estos dos factores los controlas muy bien, de repente no expresas eso. Ustedes saben muy bien que eso se llama fenotipo. Yo puedo tener muchos genes adversos, pero si actúo bien, puedo evitar que mi fenotipo se manifieste. Y es así como las estrategias preventivas que ustedes tienen que grabar en sus mentes se detallan en estos 7 puntos importantes, las llamadas 7 reglas de vida simples. Las 7 reglas de vida simples significan sencillamente cuidar tu dieta, hacer actividad física, cuidar tu peso, de ninguna manera fumar, vigilar tu presión arterial, vigilar tu glucosa y vigilar tu colesterol o lípidos. De esa manera, ustedes tienen ya un primer nivel de acción. 7 estrategias para poder yo
hacer que no lleve a una evolución que ustedes conocen muy bien como el desenlace a la enfermedad cardiometabólica. Obviamente yo puedo esto mejorarlo con algunos marcadores más. Ya ahí entra la sofisticación, yo puedo meter en la sangre algunos elementos más de riesgo, tipo proteína C reactiva, etcétera. Pero eso no es el tema central. El tema central es actuar sobre los dos primeros para que me eviten ese desenlace. Si estoy hablando de población infantil, niños, adolescentes, adultos, tengo la gran oportunidad de hacer prevención primordial. Es el mejor escenario y el único escenario. Porque si yo me voy a un adulto y adulto mayor, es poco probable que yo lo pueda hacer en prevención primordial. Ese sujeto ya está obeso, ya es diabético, ya es hipertenso, y si no es así, de repente hasta ya se infartó, y donde hablo de estrategias de prevención primaria. Yo no digo que se descalifique las estrategias de prevención primaria y secundaria, igual se van a tener que hacer, pero vean ustedes que están actuando a perder, están actuando muy tardíamente. Este es el esquema de foco de atención que ustedes tienen que entender claramente. Son estrategias no complicadas, no sofisticadas, lo que pasa que entraña mucha orientación, mucha educación. El tercer punto ya es aterrizar en puntos concretos. ¿Qué evidencia tengo yo de lo que estoy diciendo? ¿Qué cosas se sabe y por qué no se hace nada? Obviamente, desde el punto de vista fisiopatológico, ustedes perfectamente saben por qué se habla tanto de la adiposidad. Ya les digo, el índice de masa es un parámetro, pero yo puedo ser obeso visceral, o sea, obeso de barriga, de abdomen, igualmente tengo adiposidad incrementada, o yo puedo ser un neonato y tengo también adiposidad incrementada que se mide de manera un poco más sofisticada. La adiposidad implica fisiopatológicamente una cascada inflamatoria. Ahora que están de moda las citoquinas, acá a raíz de COVID, bueno, más citoquinas desencadenan la adiposidad y nadie habla de las citoquinas de la adiposidad. Todo el mundo habla del escándalo de las citoquinas por la cascada, la tormenta del COVID, pero nadie habla de la cascada inflamatoria que hay en un obeso o con adiposidad. No hay duda que hay incremento de lípidos, no hay duda que hay actividad simpática incrementada, no hay duda que el sistema renina-angiotensina está activado y finalmente, evidentemente, implica estrés mecánico, más peso, más impacto sobre mis articulaciones y todo mi esqueleto en general. Ese es, digamos que, el enlace entre adiposidad y daño vascular. Si eso lo entienden ustedes muy bien de sus clases de fisiología, fisiopatología. Ahora, si nos trasladamos a la clínica, eso también es fácil de entender. Si yo tengo esta cascada, es evidente que me voy a hacer diabético, porque mi glicemia va a incrementarse y me hago diabético. Es evidente que si hay inflamación, una cascada inflamatoria, voy a hacer enfermedad cardiovascular, me voy a infartar, me voy a morir, me voy a hacer un evento cerebrovascular. Y es evidente que puedo provocarme problemas inclusive en el sueño, apnea del sueño, puedo provocarme desórdenes cognitivos. Claro, me va a haber menos circulación cerebral y evidentemente voy a entrar en deterioro y voy a tener mucho menos posibilidades de tener bastante mejor acción o desenvolvimiento, además de problemas articulares que ustedes pueden entender, e inclusive hoy por hoy se ha ligado a cáncer. No hay duda que la gente obesa o la que tiene más adiposidad tiene más predisposición a cáncer, probablemente por una ligazón básicamente inflamatoria. El segundo concepto fisiopatológico importante es este, y este es el tercer mensaje que me gustaría que ustedes graben en sus mentes. ¿Qué significa que yo tenga un niño obeso o con sobrepeso? Lo más lógico pensar es, bueno, si vas a ser obeso de niño, serás obeso de adulto, lo cual no se equivocan, estadísticamente se sabe. Si yo soy obeso de adulto, obviamente tengo más posibilidades de que tenga un problema cardiovascular. Esa es una vía extremadamente sencilla de entender. Lo que nadie repara es que si yo permití que ese niño sea obeso, de niño propiamente, eso le va a desencadenar justamente por esos gatillos, por esos impulsores, alteraciones inflamatorias, lipidémicas, de desórdenes de resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. Y este detalle, a pesar que yo baje de peso, pero ya fui obeso de niño, esta cadena es imparable. Ya arranqué el gatillo, ya solté la cascada y eso me va a cobrar factura. Y estas personas harán más enfermedad cardiovascular. Entonces, no necesariamente tengo que pasar por ser obeso de adulto. Puede que ya en adulto no sea obeso, pero permitir mi obesidad de niño y eso desencadenó un riesgo incrementado, que es lo que no todos reconocen como un problema importante. Un ejemplo de esto es esta lámina clásica del New England de 2011, ya evidencia. Ya acá no estoy hablando de retórica, no estoy hablando de conceptos, de llamadas de atención, sino evidencia clínica. Juntaron un grupo de niños, 6,000 niños, 11 años de edad, y los siguieron casi 30 años. Todos ellos tenían un mínimo común, y el mínimo común era que todos ellos tenían adiposidad incrementada, o sea, un índice de masa superior al que le correspondía. Cuando fueron seguidos 30 años después, estos niños obesos, que no se mantuvieron obesos necesariamente a lo largo de los 30 años,
encontraron que 5 veces más posibilidades que se haga diabético de adulto, 3 veces más posibilidades que se haga hipertenso, 2 veces más que hagan dislipidemia e inclusive daño vascular con engrosamiento de carótidas. Eso es lo que significó a largo plazo el solo hecho de permitir que un niño inocente, que ni se da cuenta, permití que tuviera adiposidad incrementada. Es una prueba palpable epidemiológica. Y una literatura mucho más reciente, esto fue publicado hace relativamente poco, es el John Faines Study, es un estudio interesantísimo, pescó a niños pequeños, 3 años, 4 años, entre 3 y 9 años, y fueron seguidos 30 años. ¿Cuál fue el tema acá? El tema fue que se identificó factores de riesgo en estos niños, en lípidos, tabaco, índice de masa. Y esta gente joven fue seguida 30 años después. ¿Qué se demostró en forma contundente? A mayor cantidad de factores de riesgo en etapas precoces de la vida, lo llevaba a un peor desenvolvimiento cognitivo. Ya pueden ustedes imaginar por qué tenemos tantos políticos con pobre nivel cognitivo. Lo interesante sería hacer una tesis de cómo fueron de niños estas personas. Probablemente tuvieron muchos factores de riesgo porque su nivel cognitivo ahora se ve deteriorado significativamente. Está probado científicamente. No solamente hablamos de que va a tener más enfermedades, sino que su deterioro y desenvolvimiento cognitivo va a significar mucho más en desventaja de lo que pueden significar los factores de riesgo en general. Y el tercer punto, entonces, el cuarto mensaje, que es el más dramático, es este. Yo puedo tener un fenotipo. Mi fenotipo, mi apariencia es que soy gordo, que soy diabético, que soy hipertenso. ¿A qué se debe eso? Punto número uno, le he hecho la prueba a mis papás o a mis abuelos. Es lo más fácil de decir en el mundo. Bueno, pero eso no solamente es, eso solamente contribuye en el 10% de mi fenotipo. El otro factor clásico que todo el mundo sabe, pero nadie hace nada, es mi epigenética, o sea, mi programación, cómo me comporté de niño en mis primeras etapas de vida. Ahí está la clave. Según mi comportamiento, ahí tendrá yo mi desenlace y el fenotipo. Seré gordo, seré diabético, producto parcialmente de qué pasó conmigo en etapas precoces de la vida. Y hay un tercer factor, como ustedes perfectamente saben, por cualquier enfermedad, es el ambiente, que es el más difícil. Si estoy en un ambiente de mucho consumo, sociedad de consumo, con comida chatarra, con pésimas conductas de vida, con poco ejercicio, con pocas facilidades para hacer ejercicio, con poca educación al respecto, tendré un ambiente adverso y eso también contribuirá a mi fenotipo. Ese es el tema actual de entendimiento. O sea, como ustedes ven, sí se sabe dónde está el problema. Lo que pasa es que implementar la solución no es tan fácil como lo pueden pensar. El cuarto capítulo que quiero desarrollar muy rápidamente con ustedes es ya algo mucho más sustancioso, algo mucho más claro y documentado. Y acá lo que quiero mostrarles es una vieja teoría, hace mucho tiempo presentada, que el origen de la obesidad está en nivel acústico, a nivel fetal. Y hay muchas revisiones al respecto que lo sostienen y lo sustentan propiamente. Les voy a mostrar una lámina acá, por ejemplo, que da un símbolo de lo que estoy mencionando. Como una etapa muy precoz de la vida, hasta antes de que nazca o justo cuando nací, eso significa un tremendo dictamen de lo que me va a pasar después. Vean ustedes acá la tremenda cantidad de literatura, más de 5.900 citas bibliográficas con casi 300 estudios que comienzan a evaluar un montón de características de mi etapa pre-nacimiento, prenatales. Y ustedes ven acá que incluye, evidentemente, todo incluye cómo se comportó la madre, cómo se alimentó la madre, qué hizo la madre durante la gestación, cómo fue tratada, cómo fue cuidada, y todo eso paga factura. Y les pongo un ejemplo en esta lámina, en este recuadro que sumariza algunos puntos claves. Y observen ustedes el detalle, los riesgos no en la madre le va a pasar muchas cosas, pero los riesgos a la descendencia, y no la descendencia inmediata, sino, como ustedes ven en la lámina, 30, 40, 20 años después. Actitudes o situaciones dramáticas como una mujer que haga preeclampsia, como que fume, como que gane de peso, como que le hagan cesárea, y eso se lo voy a poder poner en una lámina. Todas esas condiciones de la madre involucran obesidad, sobrepeso, hipertensión, o sea, factores de riesgo ¿en quién? En el recién nacido prontamente. Y eso ya lo pone en adversidad, lo pone en desventaja para ser 30, 40 años después un hipertenso, un diabético. Entonces esa es la respuesta por qué tenemos tantos hipertensos y tantos obesos y tantos diabéticos adultos. No es porque ahí se hizo el problema, ahí se pagó la factura. Ahí lo que pasó fue ya que se cultivó lo que pude estar cosechando desde mis primeras etapas de la vida. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Observen esta publicación interesantísima hecha en el 2003, donde se evaluó con un metaanálisis lo que significa las cesáreas. Ustedes saben que las cesáreas tienen indicación, pero en realidad cuando uno analiza en forma muy, muy estricta cuánta gente debería ser cesariada,
probablemente no llegue al 10%, pero usted se va a una clínica cualquiera y le piden la estadística, ¿cuántas cesáreas hacen ustedes? Y van a estar por arriba del 70-80%, muchas causas. Pero ¿qué significa hacer una cesárea innecesaria? Significa para un niño 30% más de obesidad, para un adolescente 20% más y para un adulto. Estoy hablando de la descendencia, no estoy hablando de la mujer. La mujer la cesárea y ni cuenta se da, y lo que va a pasar con su producto es que va a crear obesidad. Es una cosa interesante, estudios de cohortes, estudios de caso control que revelan una ligazón, solamente para señalarles qué tan importante puede ser lo que pasa antes de que nazca. La segunda etapa crucial es esta que conocemos, que es ya yo nací, y mi primera etapa es evidentemente los recién nacidos. Es un estudio interesante, un poco antiguo y a veces poco creíble, porque acá lo que se vigiló en estos recién nacidos fue cómo ganaron peso en los 7 primeros días. Y lo curioso del estudio fue de que aquellos recién nacidos durante los 7 primeros días que ganaron mucho peso tuvieron más tasa de obesidad cuando fueron adultos. Eso fue lo fascinante del estudio, porque fueron seguidos estos niños ya en la etapa adulta. Una cosa que a veces no se puede creer porque puede decir que soy un exagerado de cómo como recién nacido va a provocar este problema. Bueno, para el incrédulo les muestro una literatura de septiembre de este año. En septiembre de este año se publica una cosa tremendamente importante, recién nacidos, 1000 recién nacidos, donde se les evaluó la obesidad del recién nacido y su impacto en lo que significó 6 años después de esta misma criatura. Y no hay duda que se demostró estas curvas tan contundentes, es decir, una asociación longitudinal entre la adiposidad de este recién nacido, con el porcentaje de grasa magra con métodos sofisticados, y evaluaron el índice de masa 6 años después. Y no hay duda que fue mucho mayor. A mayor obesidad neonatal, no hay duda que eso va a significar obesidad más tardíamente en esta criatura. De ahí es que comienzan a publicarse mucho. Esta es una publicación del año 70 del siglo pasado, cuando puede casi 50 años para atrás, donde se evaluó qué significó las primeras etapas. Y ustedes no sé lo que pasó en los 6 primeros meses de vida. Si yo permito que este niño, en los 6 primeros, ya lactante, ya no recién nacido, en los 6 primeros meses de vida gane mucho peso, medido por percentil, no hay duda que le estoy garantizando que va a ser obeso a los 8 años. ¿Cuánto más? Casi 5 veces más. Y eso está demostrado contundentemente. O sea, ya lanzan una primera cifra. ¿Cuál es la etapa crítica? ¿Cuándo es la ventana crítica de sobrepeso? Habla de 6 meses, eventualmente. Pero para mala suerte tenemos mucho más cifras. Es una corte de 20,000 pacientes, todos ellos recién nacidos, muchos de ellos tenían sobrepeso, y a esa gente que tenían sobrepeso la siguieron. La siguieron varios años después, 7 años después, y demostraron que teniendo sobrepeso, en los primeros 4 meses de vida, si yo permitía de que crecieran mucho, engordaran demasiado por malos hábitos alimenticios, implicaba, sin lugar a dudas, 40% más de tasa de obesidad 6 a 7 años después. Ustedes se están dando cuenta de cuándo es el mejor momento, evidentemente en etapas muy precoces. Lo clásico que todos los pediatras conocen es que el primer año es crucial. Si el primer año fui incapaz de modular esto, el paciente obeso o sobrepeso en los primeros años de vida va a significar, sin lugar a duda, obesidad de adulto. Y estoy hablando de un porcentaje que lo va a acompañar 5 a 6 décadas. O sea, no solamente se acaba el cuento cuando tenga 10 años o 15 años o 20 años, como les demostré en el estudio del New England, sino va a significar 50, 60. Ahí está el origen, parte del problema, por qué tenemos tanto tasa de obesidad permitida, porque nuestros niños tienen mucho mal enfoque propio. Y esta es otra publicación de septiembre también de hace muy pocos días publicada, donde lo mismo, el mismo tema, muy precoz, adiposidad en primeras etapas de la vida. ¿Qué significó? Cambios estructurales en el corazón. Alguien diría, ya, pues, ¿cuál es la novedad? La novedad es que eso fue 50 años después. Esta población fue seguida 50 años y se vio que estos niños que permitimos que tuvieran adiposidad pagaran la factura, porque cuando fueron adultos tenían más masa miocárdica y un corazón más grande, y por lo tanto disfuncional. Y el tercer punto importante son ya los metaanálisis para poder redondear el tema. Y en los metaanálisis son muy claras las constantes. Todo el mundo habla de que para yo promover obesidad infantil, miren cuánto tuvo la madre de peso durante la gestación, cuánto ganó de peso la madre de gestación y cómo crecí yo habiendo nacido ya, como recién nacido lactante. Y es un punto importantísimo. Este metaanálisis se hizo hace un tiempo atrás, en 2012,
donde se evaluó claramente esta posibilidad. Pero después aparecieron más metaanálisis, este es más reciente todavía, en donde se citaron casi 300 estudios para evaluar este tópico y hablaban de los 1000 primeros días. Si yo permitía de que este niño tuviera en los 1000 primeros días un crecimiento importante, es decir, lo engordaba demasiado, eso le daba una carta de garantía para que va a ser obeso de adultos, sin lugar a dudas, y eso lo demostró claramente este estudio. Aparece mucho más información, entonces se tiene claramente la idea de que desde que yo nazco hasta los primeros 2 años de vida es la etapa más crucial. Si ahí me porté mal desde el punto de vista de aporte calórico y unas variables más, va a significar mi destino cuando sea adulto. Si me dieron mucho sodio, seré hipertenso. Si me dieron muchas proteínas, podré ser obeso. Y si no me dieron lactancia materna, igualmente seré obeso y eso va a significar mucho más riesgo cardiovascular. Entonces, esa era la pregunta que ustedes mencionaban. ¿Cómo hago prevención de enfermedades cardiometabólicas? ¿Cómo hago prevención? Y la única manera es actuar precozmente en la vida, modulando esta conducta de vida. Si resumimos este tema con esta lámina mucho más actual, ustedes ven acá etapa prenatal, etapa de hasta los 6 meses de vida y de los 6 meses a los 2 años, en todas ellas se repite cuál es el factor de riesgo que va a significar más propensión a que yo me haga obeso. Y ustedes verán que se repite lo mismo, ganancia de peso y ganancia de peso. Si yo gano de peso en forma desproporcionada en estas etapas de vida, va a significar mi dictamen final a lo largo de la vida, a lo largo de los siguientes años. De manera tal de que esto se haya zanjado, literatura mucho más reciente, en el 2018, esto se hizo en asiáticos, demostraron indudablemente, este es el metaanálisis más reciente que se ha publicado para evaluar justamente este impacto de los 1000 días, no hay duda que el sobrepeso es en cualquiera de sus variables el mayor determinante en etapas precoces de la vida, lo que me va a dar el problema posteriormente y no en ese momento. Y una literatura que apareció en agosto propiamente de este año, igualmente está en la misma línea. Sobrepeso y obesidad en etapas precoces de la vida, ¿qué va a significar posteriormente? Estos niños fueron seguidos, como ustedes ven acá, 5 trayectorias de crecimiento y llevó a mayor síndrome metabólico, a peor daño vascular, porque los vasos sanguíneos fueron más gruesos, en general, mucho daño a partir de un comportamiento en etapas precoces. No estoy hablando solamente que me voy a hacer más gordo, estoy hablando que me van a lesionar mis arterias. Ustedes lo ven aquí, lo que se documentó es las carótidas van a estar mucho más gruesas, los pulsos femorales van a estar distorsionados, las arterias femorales ya no van a estar tan elásticas. Recuerden ustedes su clase de fisiología, en donde las arterias tienen que estar elásticas, recibir una cantidad de sangre y fluida. Bueno, esas arterias ya no van a estar así, van a estar rígidas, duras, con pobre compliance, a partir de que cómo fue mi comportamiento en etapas precoces de la vida. Y ya acabando entonces, ¿qué podemos hacer? Si sabemos que es espeluznante, es trágico, es dramático todo este cuadro que les he dicho, lo puedo resumir muy fácilmente. Epidemiológicamente es el primer problema mundial que tenemos y los latinos lo tenemos más todavía. Los niños están especialmente atacados y las etapas precoces de la vida es la única salida. Por lo tanto, debemos hacer intervención en prevención primordial. ¿Qué tenemos al respecto ahí? La primera estrategia es la más barata. Y observen que esta literatura es japonesa, no es de tercer mundo, es una literatura de un primer mundo. Y acá los japoneses se dieron el lujo de evaluar en 43,000 pacientes qué significó darles lactancia materna exclusiva. Implicó para su población, que evaluaron, como ustedes ven acá, con una población gigantesca de miles de pacientes, una literatura publicada hace mucho tiempo, implicó 45% de reducción de obesidad y casi 15% de sobrepeso, solamente por mantener la lactancia en forma mínima de 6 meses. ¿Cómo estamos en nuestro país en lactancia materna? Triste, pues, porque en urbano no llegamos al 100%, debería ser 100%. En rural es un poco más, felizmente, pero en general 50, 60%, y el resto no la recibe en forma. Y la lactancia materna no solamente tiene que ver con obesidad y protección, sino tiene que ver con riesgo cardiovascular. Una literatura apareció en 2016, una literatura interesante, donde indagaron de la gente que tuvo enfermedad coronaria, ya adulta, estoy hablando de gente entre sus 40 y 60 años, que tuvieron enfermedad coronaria y se indagó si hubo o no hubo lactancia materna. Un grupo pequeño, pero significativo. Aquellos que no la tuvieron, tuvieron más enfermedad coronaria, sin lugar a dudas. Una cosa interesante. El segundo elemento clásico y básico es la sal. Si ustedes tienen contacto con niños pequeños o tienen contacto con familiares con recién nacidos, no permitan nunca por nunca y adviértales que no deben consumir la sal. Antiguamente el consumo de sal era menos de 5 gramos por día. Hoy es más de 10 gramos. Se ha incrementado 20 veces. La sal bendita esta involucra todos estos mecanismos fisiopatológicos. Eso ya está recontra estudiado, recontra verificado.
Esto va a desencadenar una serie de daños en órgano blanco en múltiples niveles, no solamente corazón, cerebro, riñón y otras entidades más. Y esto va a desencadenar una serie de desenlaces, o sea, ya daño propiamente, y eventos, demencia, stroke, infarto, todo a partir de este salero bendito. Por lo tanto, la carga que se sabe ahora, total de enfermedad asociada a la sal, es nada menos que 70 millones de personas afectadas con discapacidad y 3 millones de muertes por año exclusivamente por sal incrementada. Ahora, meterse con la sal es un problema, pues, porque hay muchos intereses creados. Y esto ya es una proyección en niños. Los 3 ensayos clínicos más, digamos, emblemáticos del SARS es STRIP, este estudio holandés y el PROVIT. Son ensayos clínicos en niños pequeñitos, infantes, lactantes, en que se evaluó qué pasó si consumían mucho más sodio del necesario. Y iba de la mano indiscutiblemente con la línea de abajo. Si usted ve en el recuadro de abajo, encuentran que la presión arterial sistólica se incrementó bastante años después. Observen que los seguimientos de estos estudios fueron de 15 años. No le va a pasar nada cuando sea recién nacido, ni cuenta se va a dar. Pero cuando en 15 años después lo evalúes, vas a encontrar más presión arterial, mucho más rigidez arterial, todo porque se te ocurrió darle sal. Y las reglas están claras. Los estudios randomizados existen y las reglas existen. Si yo le voy a dar lactancia materna, no se les ocurra darle más sal. Hay mucha mamá, mucha tía, mucha abuelita, mucha vecina, o etcétera, que le gusta dar una pizquita de sal a estos recién nacidos. Es el peor crimen que pueden cometer porque no es necesario. Si recibe lactancia externa y no materna, está regulado cuántos miligramos por día de sodio debe recibir. Entonces tienen que mirar qué le están dando de sodio en los primeros 6 meses y después también está regulado. El problema, como siempre, es cumplir las reglas. Las proteínas, alguien puede decir, si te doy más proteínas, te voy a nutrir más. Bueno, ese es un craso error en lo que significa a los niños. Se evaluó esto, es un estudio emblemático, hace mucho tiempo ya publicado, en recién nacidos, lactantes, que se les dio se les dio proteínas. A algunos se les dieron proteínas de alto contenido de proteínas y a otros se les dio no tan alto contenido de proteínas. Dar más proteínas de las necesarias, en lactancia externa me refiero, no lactancia materna, porque si yo tengo lactancia materna me olvido el problema y no hay nada que hacer. Ahí es automático y el sujeto se va a nutrir. No tengo por qué tocar los 6 meses. Pero si se me ocurre no darle la lactancia materna, y hemos dicho que 40% de las madres no le dan lactancia materna, les voy a dar leches externas. Bueno, si se me ocurre darle mucha proteína porque me dijeron que lo voy a nutrir con eso, lo único que voy a hacer con eso es crear un niño obeso. 2.5 veces más riesgo de obesidad, y ya sabe lo que significa eso. Y finalmente los azúcares, el gran crimen regulado, que son los azúcares. Las bebidas azucaradas, como ustedes saben, tienen un metabolismo que aumenta la fructosa. Y ustedes saben perfectamente que fisiopatológicamente, estudiado claramente, no solamente ganan de peso, sino insulina resistencia, dislipidemia y finalmente diabetes o enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, no hay duda que esta fructosa, muchas veces publicitada, no solamente entraña deterioro, sino además deterioro cognitivo en general. Entonces las reglas son muy claras. Nuevamente, ¿hay reglas para azúcar? Claro que hay las reglas para azúcar, lo que pasa es que las cumple. Pero hay asociación indiscutible de azúcares y daño vascular. Y lo que tengo que hacer aquí es regularle. El consumo en niños debe ser menos de 25 gramos, como ustedes ven, por día. O sea, 100 calorías, 6 cucharaditas de azúcares residuales, no más. Y evitar más allá en gente de menos de 2 años. Las reglas están muy claras. Existen. Solamente es cuestión de leerlas y cumplir. Hay un estudio emblemático que juntó toda esta evidencia. Es decir, manejar lo que significa mi dieta, mi ejercicio, mi peso, y se hizo un estudio fascinante. Un grupo de lactantes, 500 grupos de control y a 500 los intervenía, con estrategias de prevención. ¿Y qué lograron con eso? Estos fueron seguidos 20 años después. 20 años después bajé a la mitad síndrome metabólico. Bajé al 20% hipertensos, bajé 30% triglicéridos y encima le bajé la barriga 20% más. Sencillamente por intervención desde el punto de vista de prevención primordial. No permití que se haga obeso, hice prevención primordial, el estudio clásico Strip Study, que es un clásico con respecto a... Pero no queda ahí la cosa, el sexto punto es la educación. Ya se está trabajando en esto, es una publicación china hecha en 2014, donde en colegios de educación primaria en Shanghái evaluaron a un grupo control y a un grupo intervenido. ¿Qué hacían? Educación. ¿Por qué? Porque la tasa de obesidad infantil en China es muy alta y lograron por primera vez al grupo de intervención reducir notablemente el sobrepeso y obesidad con 3 años de seguimiento de educación en colegios, de educación para poder bajar esa tasa de intervención, porque son los niños los únicos que pueden hacer eso para poder evaluarse. Esto se ha repetido en muchas otras latitudes. Colombia, por ejemplo, lo está haciendo y ya lo publicó también hace muy poco.
España también lo ha publicado con un estudio gigantesco de todo lo que significa promoción de salud en tempranas edades de la vida. Y hace muy poco, en el 2018, se publicó las tendencias de obesidad en Estados Unidos y también se hizo este tipo de promoción de salud para gente muy pequeñita en colegios, etcétera, para poder evaluar esos conocimientos y hábitos. Y se ha logrado por primera vez modificar estos hábitos, modificar el nivel de conocimientos y por tanto ser mucho más estrictos. Son las publicaciones más recientes que hay en este momento y nótese el detalle. Estamos hablando de gente intervenida entre los 3 a 5 años. Intervención no de tipo farmacológico. Aquí nadie habla de pastillita mágica. Aquí lo que se habla es de educación en preescolar. Eso se hizo en Harlem, donde se evaluó 4 meses, 50 horas de educación, con muchas estrategias para que puedan entender de cómo es comer sano, cómo es actuar y hacer ejercicios, conocimientos, etcétera, y los scores mejoraron notablemente solamente con educación y propiamente desenlaces. Entonces, ya para no aburrirlos más, no cansarlos más, hay algunas conclusiones que yo quiero más o menos diseñar aquí. Mi primera conclusión, evidentemente, es graben en la mente, las enfermedades cardiovasculares es en desenlace. Lo que importa es detectar si yo tengo base cardiometabólica para desarrollarlas. O sea, ¿soy portador de una enfermedad crónica con base cardiometabólica? Esa es mi gran pregunta. Por lo tanto, ¿en qué estadio estoy? ¿Riesgo? ¿Estoy ya preenfermo? ¿Ya estoy enfermo? ¿O ya hice una consecuencia? Si ustedes siguen la línea, puede ser que yo sea neonato, estoy en riesgo porque tuve ciertas condiciones. Si no tuve esa condición y ya estoy obeso, ya estoy en estadios más avanzados. Y si no me cuido, voy a infartar propiamente. Es ahí donde yo voy a hacer prevención primordial. No olviden que no se le eche la culpa al factor primario, o sea, a mi genética y a mi ambiente. Hay dos impulsores que no deben ustedes olvidarse. El factor metabólico es el factor número 1, que es la adiposidad, y el impulsor metabólico número 2 es la disglicemia. O sea, si quieren resumir, hay dos cosas que van a pedir. ¿Cómo está tu glucosa? Y mídete bien la barriga o mídete bien el índice de masa en etapas precoces de la vida. Y ahí está la clave del éxito. La segunda conclusión importante es que esto no es novedad. Si yo pienso en salud cardiovascular a largo plazo, no hay manera, no hay otro camino que actuar en etapas muy precoces de la vida. Y estamos hablando a nivel de etapas prenatales. No olviden eso. Ahí está el quid del asunto. Todavía tengo tiempo si estoy en la lactancia o estoy en las primeras etapas de la vida. Y todavía tengo tiempo si soy niño o adolescente. Pero si yo no hice nada en esa primera etapa de la vida, es poco lo que voy a hacer. Es decir, yo como cardiólogo probablemente, si me dedico más en adultos, es poco probable que pueda hacer esta perspectiva. Y nótese que las estrategias acá no hablamos de droga mágica, no hablamos de tecnología, no hablamos de medicina sofisticada, ni espacial, ni nada por el estilo. Hablamos estrictamente de conocimiento, educación, nutrición y propiamente ejercicio. Y acá les suelto una pregunta para ustedes que espero que me la contesten claramente. Y eso es un reto para ustedes. A los participantes, que son como 30 que tenemos en esta tarde, ¿qué clase de médico aspiran ustedes a convertirse? ¿En qué clase de médico quieren convertirse ustedes? Razones, les doy unos 5 segundos para que vayan pensando y les pongo las opciones al respecto. No piense que es una trampa de la pregunta. Y les pongo acá las opciones. ¿Quieren ser un médico superior? ¿Quieren ser un médico mediocre? ¿O quieren ser un médico inferior? Yo les puedo decir qué clase de médico soy, porque yo soy viejo, y les puedo decir que soy un médico inferior. ¿Y por qué? Esta literatura fue escrita hace más de 5.000 años. Es el texto chino más famoso, el primer texto chino hecho en el primer emperador de China, Huan Di, y lo que pasó es lo que tienen ustedes ahí en la lámina. Y de seguro que ustedes, muchos de ustedes ya la tradujeron, como son de seguro muy incisivos en esta literatura. Pero les puedo traducir para los que no sabemos chino, la primera lámina. Y la primera lámina dice, los médicos superiores, que seguramente muchos de ustedes han querido contestar, son aquellos que previenen la enfermedad. Los médicos mediocres son aquellos que tratan las complicaciones, que soy típico yo, cardiólogo, porque ya veo que está complicado, y los médicos inferiores son los que tratan la enfermedad cuando es evidente. Esos son los médicos que estamos muchos involucrados, lamentablemente, pero ojalá que esto haya calado en ustedes y ya puedan aspirar a lo que puede significar acción precoz, identificación precoz, para poder cambiar esa historia que, como les digo, es muy dramática. No todo es COVID, hay muchas más enfermedades cardiometabólicas que son mucho más malas que el COVID y matarán mucho más porque se quedarán si es que no hacemos nada al respecto. Muchas gracias por su atención y si es que hay alguna intervención, no tengo ningún problema en poder absorber alguna pregunta. Gracias nuevamente por la invitación para ustedes. Doctor,
Hay una pregunta en el chat, ¿desea que se lo lea? Sí, claro, por supuesto, encantado. Ok, de Camila Aronés. Doctor, Ujú. entonces la ventana crítica para reducir la obesidad infantil es desde la etapa gestacional o los primeros 6 meses de vida. Interesante la pregunta. Conceptualmente sería igualmente la gestacional más estratégico, pero ahí dependería mucho de la madre. Por eso que la vigilancia en la madre es importantísima. Ustedes saben por conocimiento que la madre no debe ganar más de 10, exagerando 12 kilos ante su gestación. Ahí sería una cosa más importante, pero como eso escapa un poco de las manos, de pronto la siguiente concepción, que es lo que se evalúa mucho, hablen algo de los 1000 días, yo diría que honestamente son los primeros 6 meses de etapa postnatal, la tremendamente importante, ¿no? Está involucrada la lactancia y el trato con la lactancia externa. Pero es cierto que mucha literatura dice no exageres, si quiere que sea el primer año de vida o los primeros 2 años de vida. Pero desde el punto de vista formal de literatura conocida en este momento, diría que estratégicamente si pueden hacer regular el peso de la madre en las primeras etapas gestacionales es importante. Los 6 primeros meses post de vida es la ventana crítica indiscutible. Y si quieren extrapolar un poquito más, probablemente los 1000 primeros días de vida, pero no más tampoco. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta, doctor, Sí, claro. De Mirko Damas. A ver qué pasa Doctor con eso. Medina, siendo muchos de los estudios presentados con amplia data y de cierto modo extrapolable, ¿cómo es la situación en nuestro país al respecto? ¿Qué obstáculos presentamos? Bueno, excelente pregunta como Concepción. La primera cosa que les mostré es la parte epidemiológica. Nosotros estamos afectos, 30% de nuestra población infantil tiene sobrepeso u obesidad. O sea que de ahí no me pueden sacar ustedes su línea cuántos puede estar este problema. Más o menos, ustedes saben que por censo son como casi 15 millones de gente por debajo de 15 años. Si aplicamos esta regla, estamos hablando de casi 5 millones de población joven que está bajo este problema. Evidentemente tenemos que jalar más a las cifras en cuántos pueden ser recién nacidos o lactantes en población global. Probablemente estén hablando de por arriba de 1, 2 o 3 millones en general. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es complejo, multifactorial, porque no se trata de la labor de un solo médico, acá se trata de un programa de salud. No están todavía al unísono haciéndose estrategias al respecto de promoción de salud, porque la promoción que tiene que hacerse aquí es en niveles muy bajos. Acuérdense, estamos hablando de niveles entre los 3 a 5 años, es decir, niveles de colegios. Es la única forma como puede ser entrar. Entonces, ahí demanda una estructura un poco más compleja. Sé que hay unos esfuerzos de los ministerios, pero no es que se conozca un programa, mucho menos que se conozcan resultados al respecto. Otros países sí han mostrado resultados. Ambas, ya les he mostrado la literatura china, por ejemplo, los chinos se han logrado bajar su tasa de obesidad infantil de forma significativa estadísticamente, pero a costa de 4 años de intensa educación a nivel escolar. Y los americanos lo acaban de mostrar, igualmente igual que los colombianos e igualmente que los españoles, pero a costa de un proyecto a largo plazo. Nadie habla de proyectos de un mesecito, 6 meses, un año. Es una política de salud, una política de salud que yo desconozco que haya todavía resultados concretos en nuestro medio. Muchas gracias, doctor. Hay un compañero que está levantando la mano, Alonso Rojas. Hola, doctor. ¿Qué tal? Disculpe, tiene una consulta. Encantado. Respecto a su experiencia como clínico investigador en el panorama actual de COVID, ¿cuál es el vacío más grande de información que ha encontrado respecto a las enfermedades cardiovasculares? Lo digo porque varios chicos de acá quisiéramos orientarnos para generar ideas de proyectos de investigación. De acuerdo. O sea, el tema aquí es que hay muchas cosas que se dijeron. Recuerde, por ejemplo, de que se mencionó que los hipertensos en un primer momento eran los pacientes de riesgo para COVID. El problema está de que se ha entendido mal lo que significa población de riesgo, población vulnerable. Mucha gente piensa de que ser vulnerable significa que me va a dar una infección. En realidad eso no es cierto, porque así yo sea un atleta, igualmente si estoy insertado en un ambiente con puro COVID, igual me voy a infectar. La diferencia estriba en que mi tasa de complicaciones va a ser mayor propiamente, obviamente, cuando yo tengo comorbilidades. Y las comorbilidades que han salido estadísticamente significativas a nivel mundial, en nuestro medio no se ha hecho esa estadística porque es un poco difícil hacerla. Demanda mucho seguimiento y demanda mucho conocimiento de cifras exactas, cosa que no tenemos. Lo más que le he presentado es esta publicación de lo que pasó por revisión de historias, así que es una revisión de historias puramente. El punto es de que los factores que por extrema tendencia hacen que yo me complique, por lejos es la edad.
La edad es el factor número uno por el cual yo me voy a infectar, no solamente me voy a infectar, sino que me voy a complicar, incluyendo la muerte. Lo segundo que salió importantísimo es la obesidad y sobre todo la obesidad mórbida, como ustedes perfectamente saben. Y lo tercero es diabetes y ligado a enfermedades pulmonares previas como asma severo. Eso es lo que se sabe desde el punto de vista cardiovascular. Ahora, hay muchas áreas en nuestro medio que si a alguien le interesa mucho, se puede conversar tranquilamente. Hay muchas cosas que no se conocen. En realidad, ya se están diseñando los estudios y se va a participar en eso, vamos a participar en eso, sobre todo, ya no tanto hablar del COVID mismo, propiamente, los pacientes COVID en plena infección, porque eso se conoce mucho y es muy difícil hacer estudios al respecto, pero sí en la población post-COVID. Ahí hay un vacío, si tanto les interesa el vacío es interesantísimo. Recuerden que es una enfermedad muy temprana, muy joven, con la justa tiene 9 meses. Entonces no es posible que se encuentren seguimientos muy prolongados. Y lo que se está viendo acá es mucha sintomatología post-COVID. Mucha gente post-COVID tienen palpitaciones, dolor de pecho, muchas cosas que uno presume que pueda tener histeria, neuronervosismo, pero no, porque hay publicaciones con resonancia magnética y se ha demostrado miocarditis post-COVID. Las quedan lesionados y nadie sabe exactamente qué más puede pasar. Entonces el espectro es bien amplio, bien complejo, hay que conversarlo con mucha calma, pero como bien dices en la palabra, hay muchos vacíos y los vacíos se derivan de que es una enfermedad joven, es una enfermedad muy, muy joven y puede traer muchas sorpresas, sobre todo los seguimientos. Estamos en eso, involucrados en eso y se está diseñando ya para agrupar gente en lo que se va a seguir y ver qué es lo que está pasando con esta gente post-COVID a largo plazo. Gracias, doctor. Doctor, hay otra persona que tiene levantado la mano, Luis Alex Alzamora. Sí, a ver, Luis. Buenas tardes. Sí, en lo que respecta a los receptores ACE2, que son obviamente los receptores que están relacionados o vinculados a las enfermedades cardiovasculares, se dice que el COVID está obviamente vinculado al mayor riesgo. Entonces puede ser una persona mayor de edad o puede ser una menor de edad, pero es la cintura abdominal lo que han asociado los ingleses para una mayor riesgo de COVID. Es por eso de repente que un buen número de policías en nuestro país y un gran número de personal de vigilancia, por no decir todos los de la Almenara se infectaron y han muerto, creo que es el 40% de los vigilantes que tenían esta característica, y mucho personal de seguridad pues está muriendo justo por esa condición. ¿Tiene algo que ver en el Perú o es solo una correlación inglesa que hay entre la cintura abdominal, el receptor ACE2 y la muerte por COVID? Fuera de la edad, ¿no? Claro, ahí hay unas cosas importantes que sí se conocen. La primera cosa indiscutible que ACE2 es el anclaje para que el virus entre. No puede entrar si no tiene ACE2. Eso lo sabemos muy claramente. Lo que pasa es que en algún momento recuerden que se hizo mucho escándalo porque dijeron, entonces la gente que recibe estos bloqueadores receptores de enzima convertidora pudieran tener más predisposición, lo cual no se demostró. No es contundente, pero sí se sabe que ACE2, que es el ancla para que este virus entre. Ese es el primer conocimiento claro. Lo siguiente importante es que la cintura abdominal es una manera práctica de poder inferir que uno tiene obesidad central, que no es lo mismo, pero hay una buena correlación. Los ingleses fueron los primeros que publicaron eso hace muchos años, donde hicieron esa correlación entre su gente que los usaba, pues, estos medios de transporte y eran muy obesos, entonces encontraron esa correlación entre ese perímetro abdominal y lo que significaba grasa visceral. La grasa visceral no es inerte, la grasa visceral es una grasa proinflamatoria. Tiene muchas citoquinas, libera muchas adipoquinas y eso hace que tenga mucha lesión vascular. Entonces ya es una gente que está predispuesta a hacer problemas, solamente le falta un gatillo más para poder desencadenar toda una tragedia. Lo tercero es que ACE2 no solamente está lo que uno puede presumir a nivel pulmonar, es cierto que está muy concentrado, pero ACE2 también hay en el nivel de miocardio, por eso que hace miocarditis, y ACE2 está muy involucrado en intestino, por si acaso. Por eso que ahora se está viendo mucha complicación gastrointestinal y obviamente está ligado también a la adiposidad, porque esa adiposidad, insisto, no la del tejido celular subcutáneo, sino es una grasa visceral la que hace el problema. Entonces, ¿por qué? La pregunta de ahora es, ¿por qué el obeso le va tan mal en los pacientes con COVID? Y eso no solamente pasa en Estados Unidos, es una regla casi universal. Yo les planteé que en Cayetano, en las primeras etapas, ahora ya bajó un poco, pero sigue siendo muy preocupante. La gente que se hospitaliza se muere por 2 razones. Una, porque evidentemente hay comorbilidades, que hace que vaya un desenlace mal, pero
lo que vemos pacientes con COVID, no todos tienen tantas comorbilidades. Hay un grupo significativo que no tienen tantas comorbilidades. Lo que pasa es que llegan tan tarde que ya hay tanto compromiso pulmonar que ya son insalvables. Cuando ya hay un compromiso pues de 70, 80%, solamente es Dios quien nos puede salvar, porque no hay manera de que eso se pare, porque es una cascada ya inflamatoria que destroza todos los alvéolos y no hay manera, solamente da soporte oxigenatorio a ver si con eso puede hacer un puente hasta que el sol espontáneamente pueda mejorar. ¿Por qué el obeso se hace tan complicado? Porque la misma fisiopatología que les he mencionado, recuerden mucho que les he mencionado, ¿qué cosa es adiposidad incrementada? Es cascada inflamatoria. Y encima el COVID te da más cascada inflamatoria. Entonces estás hablando de doble ataque, un ataque inflamatorio por tu obesidad, porque tienes adipoquinas que se liberan, hay difusión endotelial. Recuerden que anteriormente se hablaba de que COVID solamente afectaba vías respiratorias y alvéolos, pero eso ya no es tan cierto solamente, sino que el COVID lo que se mete es a tu endotelio. Y si tu endotelio está enfermo, te va a desencadenar unas etapas protrombóticas, por eso que esta gente se muere de tromboembolismo, porque es una cascada de coagulación intravascular diseminada y no hay manera de pararlo porque ya estás en la tercera fase. Acuérdense que el COVID tiene 3 fases clásicas: la gripe sencilla, la mitad que es la compromiso pulmonar y la tercera que es la cascada inflamatoria. Entonces hay muchos factores por qué puede ser que estos obesos vayan. Y no solamente es extrapolar, sino que es completamente cierto. Lo que pasa es que nosotros, los latinos, tenemos peor todavía. Es una teoría, no digo que eso sea probado porque nadie lo va a probar todavía, es muy difícil. ¿Por qué a los latinos nos va tan mal? Recuerden que Perú tiene la tasa más alta de mortalidad por COVID en el mundo. Ustedes se han dado cuenta. No tenemos tantos miles de casos como los Estados Unidos, ni miles de casos como los españoles, pero tenemos más alta tasa de mortalidad en forma ya proporcional que el resto del mundo. Somos el primer país. ¿No era la automedicación la que está vinculada con esta mortalidad también, doctor? El hecho Absolutamente. de la Bueno, sí. la automedicación se refiere a los medicamentos que alguien puede postular que funcionan para el COVID. Sabemos muy bien que no hay nada de eso ha funcionado, ¿no? Se habla mucho pues, de ivermectina, de cloroquina, etcétera, pero esa medicación sabemos que no tiene función. Yo creo que hablo más en función de qué tan comorbilidad tiene. Y los latinos tenemos una comorbilidad que es además propia, que es el síndrome metabólico. No he hablado de esa parte porque es una parte más compleja, pero la barriga no solamente la que nos afecta, sino el síndrome metabólico, que es otra entidad muy ligada a la obesidad. Hay muchos factores más por qué a los latinos nos va tan mal. Doctor, un detalle que me estaba preocupando, el riesgo que establecieron los americanos de Johns Hopkins, que decía que se muere 7 varones por cada mujer y que están agregando estrógenos al tratamiento de cuidados intensivos para que el varón logre resistir la etapa COVID grave. ¿Qué tanto eso es aplicable en el Perú? No sé cómo. Bueno, honestamente lo que te puedo decir acá es que es lo que se llaman, si tú lees la literatura, las llamadas protocolos de medidas compasivas. ¿Qué significa medidas compasivas? Cuando uno ve un COVID muy malo, el cuadro es dramático, porque tú ves cómo se va deteriorando, cómo va haciendo en hipoxemia refractaria y no hay manera de ayudarlo. Cuando hay estos escenarios, uno está desesperado y ya le da todo lo que tenga a la mano. Ahí entra a tallar la anticoagulación plena, entra a tallar pues, lo que ustedes conocen muy bien, incluyendo hidroxicloroquina, que en un momento dado se da desesperadamente, corticoides a dosis altas y evidentemente ya otros tipos de terapias experimentales. Yo diría de que prueba científica y publicado hasta mi conocimiento, no sé que hayan probado, lo único que se ha probado es corticoides, como ustedes perfectamente saben, dexametasona y más recientemente corticoide, metilprednisolona en dosis novenosas, pero en estadios muy avanzados o de gran compromiso. Más recientemente algunos elementos como redesivir, que también, pero para casos severos. No se ha probado para casos leves, evidentemente. Y lo que mencionas ahí podría tener una base fisiopatológica interesante. Lo que mencionas que las mujeres pueden tener más afecto es posible, pero no está probado que esto sea la terapia. En realidad, lo único que se hace es una terapia de puente. Lo único que sí funcionó, que sí no hay duda, es oxígeno. Eso sí funcionó. Gracias, doctor. Encantado. Doctor, hay otras preguntas en el chat de Camila Renés. Doctor, si la lactancia materna es mixta en los primeros años de vida, ¿sigue habiendo un riesgo de obesidad o este riesgo disminuye? Ahí hay cosas que comentar interesantes. La disminución de la tasa de obesidad y sobrepeso demostrada por los japoneses fue por la tasa exclusiva. Y todo el mundo sabe que hay que diferenciar, porque eso siempre se pregunta, de que uno con lactancia materna puede crear a un niño obeso, efectivamente. La lactancia materna sí te puede llevar a obesidad. Lo interesante es, estoy hablando de lactancia materna exclusiva, lo interesante y fascinante es que nadie ha demostrado de que esa obesidad generada por lactancia materna exclusiva,
Estoy hablando de exclusiva. Exclusiva significa que no va a comer nada, solamente lactancia materna. Bueno, esa obesidad generada por la lactancia materna de ninguna manera va de la mano con daño vascular. No hay ninguna prueba de eso. Lo que sí se aconseja es modular la lactancia materna para que no consuma tanto y no engorde tanto, pero nadie demostró que sea mala. El problema está en que si uno origina lactancia mixta, obesidad por lactancia mixta o pura lactancia externa, esa sí hace daño. Esa sí provoca, y no una obesidad en ese momento, sino estamos hablando de 7, 8 o 10 años después, y subsecuentemente más años, como lo hemos demostrado, 40, 50 años después. Entonces eso es lo que primero que hay que aclarar, propiamente. Pero no, la obesidad que uno puede desencadenar por lactancia materna, a Dios gracias, al parecer, por otros factores que no los conocemos bien, pero no desencadena daño vascular, mucho menos engrosamiento de carótidas. Diferente a la lactancia mixta, lo que pasa es que la lactancia mixta se mete en muchas otras cosas, ya no es posible tabular exactamente cuánto está recibiendo y se desproporciona ya la cantidad de proteínas que recibe y una serie de elementos más que eventualmente puede estar ahí involucrado. El sodio ya es un desbalance, porque no tengo cómo calcular cuánto sodio va a recibir porque hay una lactancia externa, o sea, mixta. Si yo recibiera puramente la lactancia materna, sí puedo saber exactamente que ahí no hay problema con sodio, no hay problema con glucosa, no hay problema con nada, porque es una lactancia externa, materna exclusiva, que es lo que se propugna. Si yo pudiera hacer eso, sería un tremendo impacto importante en lo que puede significar la protección nutricional en general de etapas precoces de la vida. El problema está cuando se hace mixta, ahí ya es prácticamente incalculable y da problemas, evidentemente. Sí, otra pregunta creo que había. Sí, doctor. Es de Linda Salinas, que dice, doctor Menida, basado en los estudios en colegios donde se buscaba educar a los niños para reducir la obesidad como en China, ¿dónde se obtuvieron grandes resultados? ¿Qué medidas podríamos tomar en nuestro país? Es interesante, ese es un trabajo de investigación fascinante, muy laborioso, pero sí debe hacerse. Lo que se hizo fue, en primer lugar, hay dos focos de atención. Como ustedes ven acá, fueron a nivel de preescolares y escolares. Se buscó primero sitios de educación importante, pero el estudio americano incluyó sitios de Harlem, que eran sociedades con mucho menos recursos, e igual funcionó. Lo que se hace en esas etapas, y eso son anécdotas interesantísimas que presentan los investigadores de esos trabajos, en que dicen que los niños son los mejores jueces y los mejores llevados, digamos, difusores del mensaje. Y se citan las experiencias con núcleos familiares, en donde el padre fuma y el niño le critica y le dice no fumes porque me vas a hacer daño. Y con ese mensaje tan importante hace que el padre deje de fumar igualmente con el mismo hecho de nutricional. Entonces lo que se puede hacer aquí, y eso demanda pues toda una estrategia pues de multisectorial, porque no solamente hablamos pues de lo que uno hace como médico o promotor de salud, sino ya a nivel educativo. La demanda toda la bibliografía y el profesor Fuster, que es uno de los defensores más importantes en el mundo sobre esto, ha desarrollado programas de televisión, programas de video, programas escritos, una serie de materiales educativos, básicamente, donde se les enseña qué también debe comer, cómo debe comer, y etcétera, pero a niveles infantiles, a sus niveles, con mensajes que ellos pueden entender. Yo no les puedo presentar esta literatura pues, a un niño escolar, porque no me va a entender ni Nietzsche, no me va a entender nada de lo que estoy hablando, pero sí le puedo poner en fotos, le puedo poner con imágenes, qué es lo importante desde el punto de vista de actividades. Es una cosa que se debe elaborar, pero lo importante es que tiene que hacerse en niveles muy básicos de educación. Estoy hablando de incluyendo, no estoy hablando de colegios específicamente, sino inclusive en niveles más abajo, en niveles de casa, de núcleos familiares. Es una cosa de estrategia importante, pero el principio sigue siendo el mismo, que es educación. Y educación sobre cosas muy elementales de qué alimentarse, cómo alimentarse en general para poder, y eso de la mano con actividad física, porque no olviden que también se debe promover actividad física en estas etapas precoces. Sí, doctor, creo que ya no hay más preguntas en el chat ni han levantado la mano. ¿Listo? Bueno, sí, bueno, doctor, queríamos agradecerle a nombre de CEPAIS Oceans por esta grandiosa charla que nos ha dado, que nos ha sido muy fructífera para nosotros. Y también agradecerle por su tiempo. Muchas gracias por todo, doctor. ¿Qué ocurrencia? Al contrario, encantado de estar con ustedes y felicidades. Lo felicito a ¿cuántos somos? Los 30 personas que nos hemos permanecido todavía en esta tarde de sábado, lo cual significa que me han honrado con su asistencia. Muchas gracias por la invitación y siempre a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Luego. También gracias a ustedes, chicos, por asistir.